bueno, tenía una carpeta por acá que se llamaba scripts, cd scripts, tenía el script 1, y esto fue lo que hicimos el día de ayer. Entonces ahora vamos a hacer algunos Sí, el que habilitó en la plataforma es el script número 4, ¿verdad? Que aparece habilitado. Sí, no aparece habilitado aún, pero ya lo vamos a habilitar. Script 4, bueno, el script 4 ya está habilitado, ¿verdad? Solo me falta el script 5 ahí, para que el script 5 es un poquito más pequeño, pero vamos a hacer este 4 porque incluye lo que es la sentencia if y la sentencia while, ¿verdad? Que es una estructura repetitiva y una estructura condicional. Aquí, cuando ejecutamos este script, por ejemplo, todo se va de manera lineal, ¿verdad? Solo captura datos y me los presenta al final. Ahora, lo que vamos a agregar es una nueva variable que pregunte al usuario si desea realmente guardar los datos en el archivo que nosotros creamos al final. Entonces lo vamos a hacer acá, eco. Ahí tenemos un guión n, si ustedes, no sé si están viendo también el campo virtual, tenemos un guión n, y ese guión n lo que me permite es, si ustedes se fijan, cuando ustedes están solicitando datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ingresa el nombre completo del propietario, normalmente les aparece el indicador o el prompt, ¿verdad? De la consola, les aparece en la parte de abajo, es decir, en la siguiente línea. Entonces nosotros utilizamos el guión n para que el prompt nos aparezca exactamente acá. Miren, desea guardar los datos de registro. Desea guardar los datos de registro, aquí lo colocamos aquí como una pregunta y le indicamos al usuario qué tecla va a presionar, así como normalmente aparece en Linux, ¿verdad? Normalmente nos aparece, ingrese una Y mayúscula para indicar que sí, está aceptando, ¿verdad? Lo que es la pregunta, o una N minúscula para decir que no. Entonces, si colocamos esto y leemos la variable read guardar, ¿verdad? Entonces el prompt se nos va a colocar exactamente aquí en esta parte. Es decir, cuando nos pregunte, ¿desea guardar los datos de registro? ¿Sí o no? Es para que no nos aparezca en la siguiente línea. Para eso es el guión N, ¿verdad? Entonces, para que tengan claro eso, de cómo se utiliza ese guión. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir vamos a condicionar de que el usuario, ¿verdad? Aquí si lo dejamos de esta manera, la persona que está utilizando el script o la que está ejecutándolo, puede escribir cualquier tecla, ¿verdad? Puede introducir una L, una D, un 3, ¿verdad? Un carácter, un igual, y eso no nos va a dar la respuesta que nosotros deseamos. Nosotros le estamos preguntando al usuario de que le estamos haciendo una pregunta y le estamos diciendo de que ingrese una Y para aceptar o una N para negar la pregunta, ¿verdad? O negarse a lo que se le está preguntando. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí un ciclo while que me permita evitar de que ese usuario introduzca un valor que no es correcto en esa variable, en la variable guardar. En el primer intento, por ejemplo, va a ingresar cualquier otro carácter que no sea Y, mayúscula o N, y eso lo va a introducir en un ciclo infinito hasta que introduzca la Y o la N. Entonces le vamos a colocar while. Vamos a abrir y cerrar, perdón, vamos a abrir y cerrar corchetes, ¿verdad? Vamos a colocar entre comillas la variable
guardar, la que acabamos de capturar aquí en esa parte, ¿verdad? Guardar, entre comillas, mientras, ¿ok? Eso es lo que significa, mientras guardar, o la variable guardar, sea distinta de y mayúscula, tenemos que introducir la y mayúscula acá, sea distinta de y mayúscula, y, ¿verdad? Aquí tenemos un guión A también, un guión A, y guardar sea distinto de n minúscula, ¿ok? De n minúscula, cerramos aquí lo que es la sentencia while y le escribimos la palabra reservada do, do. Y también lo cerramos de un solo con el comando done, ¿verdad? Es decir, que todo esto, esta es la sentencia que se va a estar repitiendo, ¿verdad? Que me va a hacer que se repita todo lo que está en medio, ¿verdad? Todo lo que yo escriba, todas los comandos que yo escriba en esta parte, en medio, eso se va a estar repitiendo hasta que se cumpla una de estas condiciones. Que la variable guardar sea y o la variable guardar sea n. N minúscula, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Es n minúscula. Entonces, si viene el usuario y escribe cualquier cosa acá, es decir, que no sea y o una n, entonces va a venir esta sentencia y esto lo que va a evaluar es si guardar es distinto de y o distinto de n, entonces va a entrar a este ciclo, ¿verdad? Va a entrar a este ciclo hasta que se presione esas variables, perdón, esas teclas. Vamos a colocar entonces eco. Si ya le preguntamos qué desea hacer, ¿verdad? Va a capturar la variable guardar y si esas no son los caracteres que nosotros solicitamos, entonces le vamos a preguntar de nuevo acá. Le vamos a decir, debe seleccionar que, esto se lo pongo con comillas simples, ¿verdad? Para no cerrar, porque si yo utilizo aquí comillas, tienen que tener cuidado con esas comillas también, ¿verdad? No es lo mismo las comillas, las comillas dobles, las comillas simples o las comillas invertidas, ¿verdad? Aquí tienen una representación distinta cada una. Esas comillas simples yo las puedo utilizar dentro de una cadena de texto y me la va a tomar como una cadena, como parte de la cadena de texto. Si yo utilizo las comillas invertidas, eso me va a indicar, le va a indicar al bash de que se está ejecutando un comando dentro de esas comillas invertidas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esas comillas. Presione Y, entonces, o N, ¿verdad? Voy a colocar entre comillas también, o N, para elegir una opción. Para elegir una opción. Y le coloco acá Y pleca N, ¿verdad? Otra vez, los puntos. Y capturo de nuevo la variable guardar. Read, guardar. Eso, ese va a ser el efecto, ¿verdad? De que va a pedir la variable guardar primero y si no son ninguno de los caracteres que yo estoy indicando, pues va a entrar a este ciclo y no va a dejar salir al usuario, le va a estar pidiendo, le va a estar diciendo debe seleccionar Y o N para elegir una opción y le va a pedir de nuevo la variable guardar. Y hasta que nosotros escribamos la correcta, va a salir de este ciclo. Va a continuar con la siguiente instrucción que vamos a escribir abajo del done. Entonces, si lo probamos ahorita, vamos a colocar punto pleca script 1, mejor lo voy a limpiar la pantalla. ¿Okay? Ingresa el nombre completo, Luis, vamos a colocar aquí 35, analista de sistemas.
desea guardar los datos. Si yo escribo, si yo coloco J, por ejemplo, ¿verdad? J, me dice debe seleccionar Y o N. Si yo escribo un 2, debe seleccionar Y o N. Si yo escribo ahí una D mayúscula, debe seleccionar Y o N. Hasta que escriba Y mayúscula, incluso si yo coloco Y minúscula, me va a decir debo seleccionar Y o N. Entonces hasta que yo escriba la mayúscula, va a salir y me va a registrar los datos. Entonces en ese ciclo infinito yo puedo estar hasta ingresar correctamente los datos. Vamos a ir entonces de nuevo a la adición. Ahora tenemos, normalmente, ¿verdad? Aquí es incondicionalmente, los datos se van a guardar. Aquí incondicionalmente. Si yo le coloco una condición, si el usuario ingresó la Y es porque quiere guardar los datos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo de que se va a ejecutar el guardado de Y, o sea, ingrese Y o ingrese N, siempre se van a guardar, por lo tanto, lo tengo que meter en una condición, que si es Y mayúscula, ok, en ese caso sí lo va a guardar, y si coloca no, pues no lo va a guardar. Entonces aquí le vamos a dar un if, vamos a colocar las llaves, ¿verdad? Perdón, los corchetes, y vamos a indicar, nos vamos a referir a la variable guardar de nuevo. Si guardar es igual a Y mayúscula, entonces, aquí lo cierro de un solo para que no se me olvide, ¿sí? Eso indica que ya cerré la condición, y le voy a decir acá eco, ¿verdad? Y voy a ejecutar lo que es esta línea, miren de acá, que es la que realmente yo quiero colocar acá. Entonces, para copiar y pegar, yo me coloco, ¿verdad? Coloco el prompt en el punto donde yo quiero pegar ese dato, le doy, selecciono toda la línea que yo quiero copiar y le doy clic derecho en donde yo lo quiero dejar, ¿verdad? Entonces ya lo puedo quitar de acá. Puedo quitar de acá. Ya lo tengo en la parte de arriba. Esta parte de acá también. Y le puedo dejar ¿verdad? Este lo voy a reescribir allá abajo. Eco registro completado. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el usuario le da que no? ¿Verdad? Le voy a indicar de que los datos fueron descartados y voy a borrar también el archivo de texto porque actualmente existe, ¿verdad? Entonces le voy a decir acá el if, ¿verdad? Eso significa si no, perdón, eso significa en otro caso, ¿verdad? Y voy a especificar otra condición acá. Si guardar es igual a n, guardar es igual a n minúscula, entonces le voy a indicar, entonces le voy a decir eco los datos fueron descartados. ¿Okay? Y aquí ejecutó el comando de borrado de el archivo de texto, ¿verdad? Datos.txt. rm datos.txt.
Incluso le puedo agregar, ¿verdad? Le puedo agregar a esto. Aquí, por ejemplo, lo guarda. Y le puedo preguntar también. Le puedo preguntar si desea visualizar los datos o los visualizo de un solo, ¿verdad? Así como está en el archivo que les coloqué en el campo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, if test, ¿verdad? Este comando lo que me permite es evaluar si el archivo .datos .txt existe, ¿verdad? Ese es el fin de esta línea de comando. Le voy a colocar fin. Si el archivo, ¿verdad? Va a ser una prueba. Si el archivo datos.txt existe, si existe, entonces le voy a decir que me lo muestre. Echo, voy a decir archivo de salida y le voy a dar dos puntos aquí y voy a mostrar, ¿verdad? ls, por ejemplo, -l para mostrar el archivo creado. .pleca datos.txt. Y en otro caso, else, echo, el archivo no pudo ser creado. Vamos a ver. Entonces, aquí, vamos a ver si nos sale todo correcto. Vamos a dar otra vez. Ejecutar el script. Vamos a ingresar, Luis, darle 35 a la lista de sistemas. Ok, desea guardar los datos, le voy a decir que sí, ¿verdad? Y aquí nos aparece, ¿verdad? El archivo de salida, datos.txt. Entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos por acá. No sé si tienen alguna consulta con los ejemplos de ayer o con los de hoy. Sí, una consulta. Ajá. Ahorita vi que puso una línea de comando else ¿Cómo? if. Ajá, ajá. ¿Se puede abreviar el else con el if junto? El if puso aquí. El else con el cual. Es que en la segunda, en la condición, la primera condición dice if guardar, ¿verdad? Ahí dice el if. El if. Ajá. Está junta la condición else y el if. Correcto. Ah, o sea, Está justa, ¿por se qué? puede hacer Porque voy a hacer otra evaluación, es decir, voy a poner otra condición, pero el else solamente es para indicar en cualquier otro caso, es decir, cualquier otro, la salida que va a tomar en caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, va a ser esa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta primera condición. Si guardar es igual a y, ¿verdad? Va a guardar los datos en el archivo de texto, ¿verdad? Si es n, pues va a tomar la determinación de eliminar completamente el archivo. Y podemos poner ahí un else, ¿verdad? Que haga otra cosa, ¿verdad? Algún mensaje, pero el else siempre se va a ejecutar siempre y cuando no se cumpla ninguna de estas. Si se cumple una de estas, el else no se va a cumplir, no se va a ejecutar. También podemos, ahorita como está ejecutado, ¿verdad? Aquí miramos de que solo nos muestra el archivo de salida, ¿verdad? ¿Cómo se llama el archivo de salida? También podemos utilizar otro comando que se llama cat, perdón, esto en minúscula, ¿verdad? Y podemos colocar .datos.txt. Y esto lo que va a hacer es que lo muestre, ¿verdad? Muestre el archivo, el contenido del archivo. Lo voy a colocar acá, el archivo de salida, voy a
indicar dónde está ubicado el archivo de salida, ¿verdad? Y cuáles son todas sus características, y también el contenido del archivo de salida. Voy a hacer acá, lo voy a ejecutar de nuevo. A guardar, sí, ¿verdad? Y aquí me aparece, ¿verdad? El cat, esto es lo que va a hacer, miren, nombre del propietario, me va a mostrar el contenido del archivo. Si le doy cat acá también, cat.plecadatos txt, eso es lo que me va a mostrar, miren, el archivo. Entonces ahí esto es para que les sirva a ustedes, ¿verdad? Herramientas para que puedan ser creativos ahí. Para el día de mañana, se lo voy a dejar desde la mañana, para que trabajen en durante la clase un nuevo script, ¿verdad? Les voy a pedir algunos cambios, que ustedes los hagan y que ustedes utilicen su lógica para poder realizar los cambios que yo les voy a pedir. Entonces, vamos a desarrollar el último también, y ese también, ¿verdad? Lo tienen que hacer, que es el del ciclo for. Una consulta. Dígame. Es que no sé si fui yo, si entré un poquito tarde o si lo hizo o no, pero ¿cómo puedo abrir el script que ya se realizó anteriormente, un trabajo que se haya hecho anteriormente? Es que yo intenté y no lo encontraba. Bueno, si usted le da un ls a la... O sea, si terminé la tarea, ¿verdad? Y cerré el programa, se supone que uno entra en... cuando va a empezar una nueva terminal. Ajá. O sea, si yo, digamos, si yo quiero revisar la tarea que hice de ayer para hoy, que la hice ayer, o sea, sí sé que está guardada en New, ¿verdad? Ahí están guardadas, pero para abrirlo se puede abrir nuevamente ese donde se hicieron los comandos. Sí, sí, correcto. Yo cuando entré acá, por ejemplo. Sí, es que lo que le digo que yo creo que entré Sí. cuando ya tenía abierta la ventana. Ok, me acabo de conectar, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo primero que hice para recordarme? Ok, ¿dónde lo guardé? Fue en scripts, en el directorio scripts, ¿verdad? Entonces yo me voy al directorio scripts, enter, le doy un ls para ver cuáles son los archivos que tengo ahí. Ok, tengo aquí el script 1.bash, que fue el que dejé pendiente ayer. Entonces le doy un nano, .pleca, script.bash, ¿verdad? Script 1.bash. Ahí yo puedo continuar trabajando. Ah, ok. No, pensé que se hacía desde donde quedaban registrados, guardados los... Pero no se hace directamente de ahí, ¿verdad? Sí, sí. No, donde usted lo guardó al final. Sí. Solo pensé que se abría así como cualquier archivo con doble clic, pero no, hay que iniciar aquí en la pantalla principal de... Sí, correcto. Sí, para editar, para que ustedes vayan haciendo las modificaciones y ejecutándolo al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, vamos a ver también voy a programar lo que es el otro archivo, ¿verdad? El ciclo for. Lo voy a programar también para el día de mañana para que solo lo hagan. Hoy es 13. Vamos a dar para mañana, para el 14.
Ok. Entonces tenemos lo que es el nuevo, el otro script, ya se los coloqué ahí, disponible ya en la plataforma. Y esto lo que nos va, lo que va a hacer ese script es hacer una simulación de un intento de ingreso de password, ¿verdad? Cuando nosotros estamos validando un password. Entonces, que nos da un límite de 3 intentos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros sabemos cuál es el límite de un ciclo, entonces nosotros ahí utilizamos un ciclo for en vez de un while. Normalmente los ciclos while, como el que estábamos utilizando, ese no sabemos cuál es el límite. ¿Por qué? Porque la persona puede estar ingresando cualquier carácter menos Y y N, y ese ciclo nunca va a terminar, ¿verdad? Ahí va a estar hasta que se presionen las teclas que estamos solicitando. Pero cuando nosotros sabemos de que ese ciclo tiene que terminar en tantos intentos o en tantas vueltas, entonces utilizamos ya un ciclo for, donde vamos a contar desde el inicio, ¿verdad? Cuáles son la cantidad de veces que se va a repetir esas sentencias, y una vez que termine el contador, pues lo va a sacar del ciclo. Entonces, de manera forzada. Entonces vamos a hacer de nuevo otro. Voy a este script 2, voy a dar nano script 2. Ok, ese ya lo estaba haciendo el día de ayer, ya tiene los privilegios también de ejecución. Y le voy a colocar entonces, en vez de este mensaje, le voy a colocar como título límite de intentos de password, ¿verdad? Okay. Mucho cuidado ahí con las comillas, porque algunos ahí me mandaron algunas capturas de problemas que habían tenido, pero son cosas de esas, ¿verdad? De comillas, espacios, incluso los comandos que se tienen que utilizar. Entonces, iniciando, vamos a pedir un nuevo password, ¿verdad? -n le vamos a colocar para que no mueva el puntero hacia la siguiente línea. Entonces le vamos a decir ingrese el nuevo password. Los puntos. Ahí vamos a capturar el password que va a escribir el persona. Ahí vamos a capturar el password y vamos a habilitar un ciclo for. Ese ciclo for habilitarlo ahí con los paréntesis, y vamos a indicar primero y, por ejemplo, esta es una variable, ¿verdad? No es una, incluso yo puedo utilizar J, puedo utilizar esta es una pequeña variable, o incluso puedo utilizar contador, ¿verdad? Pero van a ver las mejores prácticas de programación, ¿verdad? De que estos contadores se miran más simples de esta manera. Y, por ejemplo, igual 2 quiere decir que el contador va a iniciar desde 2 y va a ir disminuyendo conforme se van ejecutando los ciclos. Inicialmente i es igual a 2. Tenemos que i tiene que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Para que no se salga del ciclo. Y el contador i se va a ir disminuyendo de 1 en 1, ¿verdad? Esto es lo que indica el menos aquí. Entonces, iniciando este ciclo for acá, tenemos que entonces i inicialmente 2, ¿verdad? Y mientras i sea mayor que 0, esto se va a ejecutar, va a seguir ejecutando los ciclos, pero i va a ir disminuyendo de 1 en 1. Es decir, que el primer ciclo, por ejemplo,
ya I va a ser 1 y en el segundo ciclo I va a ser 0. ¿Verdad? Y siempre en el momento de la ejecución, cuando I llegue a 0, pues lo va a sacar del ciclo. Va a sacar al usuario del ciclo. Entonces vamos a hacer do aquí y vamos a colocar de un solo la sentencia que cierra el ciclo for. Entonces vamos a ingresar, vamos a pedirle al usuario que repita el password, ¿verdad? Que ingresó, aquí ya se lo habíamos pedido. Ingrese el nuevo password, aquí le vamos a decir repita el password para ver si es correcto. Repita el nuevo password. Vamos a puntos y voy a leer una variable que se llame new password. New password y voy a hacer una evaluación acá, que es lo que normalmente hago, ¿verdad? Para poder comparar si realmente una variable es igual a otra. Le voy a decir, voy a utilizar una sentencia if, una condición, indicando de que si el password que se escribió al inicio password, ¿verdad? Es igual al nuevo password, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a continuar acá. Esto es lo que significa, ¿verdad? Ven. Y le vamos a dar aquí de un solo FI para indicar la finalización de la condición. Si el password es igual al nuevo password, entonces le voy a decir password correcto. Y aquí le voy a indicar también, ok, esos son los 3 intentos y hay otro comando que se llama break. ¿Verdad? Y esto es en caso de que el password al primer intento sea correcto, sáqueme del ciclo. Eso es lo que significa. Es decir, este break me va a sacar de este ciclo for, y me va a mandar hacia la siguiente línea después del done. Y, después del done voy a colocar echo fin del script. Entonces, si yo al primer intento pongo de que el password, el nuevo password es igual al el password anterior, perdón, es igual al nuevo password, entonces esto me va a sacar del ciclo y me va a mandar a fin del script. Si no, aquí es donde utilizamos el si no, ¿verdad? Else, le voy a decir password incorrecto. Quedan y intentos. Y esa variable i va a ser la que va a ir disminuyendo de uno en uno, entonces por lo tanto aquí me va a mostrar de cuántos intentos son los que me quedan. Vamos a probarlo. Vamos a probar el script. Pleca, ¿verdad? Ingresa el nuevo password. Le voy a colocar ahí Luis01. Repita el nuevo password. Le pongo Luis ahí 02. ¿Verdad? El password. Ok. Command not found. Vamos a ver en línea 12. ¿Verdad? Hay un error ahí. Vamos a ver. Para indicar cuál es la línea 12, yo con control C, si ustedes se fijan en esa parte de abajo, ¿verdad? Me indica cuál es la línea en la que estoy. Aquí estoy en la línea 11, por ejemplo. Y aquí estoy en la línea 12. ¿Cuál es el error ahí? A ver. ¿Qué error ven?
No tendría que leer y ¿Tendría que? leer y Leer y. No. Y ya se está calculando en la parte donde está la sentencia for. A ver. ¿Qué de raro ven ahí? Está mal escrito el if, creo. ¿El qué? ¿El qué está mal escrito? El if, abajo El del if. if, dice ¿Dónde sí, está mal escrito? dice sí. Donde dice password incorrecto, abajo de eso, donde el texto, sale Ok, sí. no. Este no es. No, aquí está correcto. O sea, fi es como cierro yo las sentencias if. Eso está correcto. Nos dice que el error está aquí, en la línea 12. No puso eco. Es correcto, ¿verdad? Ahí está el error. Entonces, eso es lo que quiero que observen, ¿verdad? De que pareciera ahí, está el mensaje, ¿verdad? Pero muchas veces obviamos cosas tan elementales que ahí es donde se nos van esos errores. Entonces vamos a repetir. Luis01, repite el password Luis02, ¿verdad? Incorrecto, quedan 2 intentos. Vuelvo a ingresar. Ok, repita el nuevo password. Lo voy a colocar 03. Ok, incorrecto, me quedan 1 intentos. Y al final no logro ingresar el password, ¿verdad? Quedan 0 intentos y me saca del script, ¿verdad? Pero si yo al inicio, ¿verdad? Repite el nuevo password y lo pongo correcto, ¿verdad? Password correcto y me saca de un solo. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? El comando break me saca en caso de que la condición se cumpla acá, ¿verdad? En caso de entrar a estas sentencias, password correcto, break me va a sacar del ciclo automáticamente, aunque queden más intentos, ¿verdad? Y la variable i va a ir disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar a 0 o hasta la condición que yo coloque acá. Tienen que tener mucho cuidado también con estas sentencias porque si ustedes no colocan una condición que realmente se pueda dar, por ejemplo, si ustedes hacen unos cálculos acá de cómo va a ir disminuyendo, cómo va a ir aumentando la variable i, y si ustedes colocan una condición que nunca, ¿verdad? Que nunca se va a lograr, pues pueden entrar también en otro ciclo infinito, al igual que el while, ¿verdad? El while es, si yo coloco también una condición que jamás se va a dar, pues puedo tener un problema ahí. Listo. Entonces ahí están los dos para que los practiquen, ¿verdad? Los hacen para el día de mañana, mañana mismo. Les voy a colocar, hay una combinación de todo, ¿verdad? Una combinación de todos los comandos que hemos visto para que ustedes utilicen su lógica y puedan estructurarme un script con lo que yo les pido. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día de mañana. ¿Qué más? Ok, el día jueves es el examen, ¿verdad? Para que estén pendientes, estudien para el día jueves. Avancen en los capítulos. Estaba viendo ahí que bastante pocos han avanzado en los exámenes de capítulos de la plataforma NetaCat. Ni He que visto si el tiempo, Link. Sí. Nos hemos conectado de lunes a jueves. Hay tareas, casi que 3 tareas a la semana. Y aporto el ciclo. Está como complicado. Bueno, este fin de semana, por ejemplo, no les voy a dejar absolutamente ninguna tarea, solamente vamos a pasar del examen. Y Pero el jueves el examen. el jueves es el examen, correcto. Entonces les voy a dejar todo ese fin de semana para que ustedes avancen en, en, en las
en las actividades del campus, ¿verdad? Perdón, de Tacate. Lick, ¿y de qué hora a qué hora estará habilitado el examen? Ese está es que están habilitados. Ah, ok, el examen parcial va a estar a la ¿Sí? hora de la clase. Y ¿Solo hora de clase? va a ser de la misma manera, así como dice, como dice el primer examen. Va a haber un examen escrito y va a haber un examen a través de videollamada. Así que todos a conectarse, ¿verdad? Hagan el examen también de videollamada porque prácticamente les cuesta la mitad del puntaje. Pero el del que está en la plataforma solo estará habilitado de 8 a 9, digamos. ¿Sí? Ah, ok. Eso es lo que quería saber. ¿Y el de videollamada cuándo va a ser, Lick? El mismo jueves. Bueno, el que quiera salir el mismo jueves, pues lo podemos hacer ahí nomás. Si no, sería el lunes. Sí, siempre voy a dar más tiempo para eso porque yo sé que no tienen que hacer el escrito y les tengo que dar el tiempo necesario para que puedan hacer ese escrito y no... Lick, el escrito lo va a habilitar 2 horas, pero va a durar solo 1 hora clase el examen. O sea, lo va a habilitar de sí, 8 a siempre 9, lo de 9 a habilito 10. con una disponibilidad de 2 horas 2 horas. para que ustedes puedan entrar, por ejemplo, si quieren, si se quieren ir al extremo, ¿verdad? Que entren a las 9 de la noche y lo terminen antes de las 10, ¿verdad? Porque si llegan a las 10, si lo inician a las 9:30, por ejemplo, y no lo terminaron a las 10, automáticamente se evalúa con lo que ustedes han contestado. Ok, gracias, Lick. Ok. Bueno, que pasen buenas noches. Vamos el día de mañana. Buenas noches, Lick.